Dios le bendiga, iglesia amada del Señor. Estamos estudiando las 7 iglesias de Apocalipsis. Iniciamos hoy o finalizamos con la última iglesia y que está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Esta es la iglesia de Laodicea. La iglesia de Laodicea, y podemos ver algo muy particular en esta iglesia, amados del Señor, que no tiene ningún halago de Cristo. Y es la iglesia más perversa que hay. Algunos teólogos, amados, se han atrevido a decir que la iglesia de Laodicea representa la iglesia que estamos viviendo en esta actualidad. Vamos a ver por qué nos dice eso los teólogos. Leamos la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. 3:14, el libro de Apocalipsis. Y vamos a leer todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, en ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar y vamos a exponer el tema. Padre, te doy gracias. Y esta mañana, Dios, solo pedimos sabiduría, Padre, conocimiento, entendimiento. Danos palabra, Dios. Ayúdanos a entender los misterios de tu palabra, Señor, que es muy profunda para nuestras mentes tan infinitas, Señor. Ayúdanos, Señor, porque el Dios de toda la sabiduría da sabiduría a quien quiera, Señor. Por eso hoy clamamos que nos des sabiduría, entendimiento, conocimiento, y que bendigas esta palabra en nuestros corazones, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Podemos sentarnos, amados de Dios. La iglesia de Laodicea. Una iglesia, queridos hermanos, que se caracteriza en el trasfondo histórico de esta iglesia, o por decirlo mejor, de la ciudad de Laodicea. Esta ciudad, según la historia, amados, porque es algo real, no es un juego, no es un mito, estaba situada a 65 kilómetros al sur de la iglesia de Filadelfia. Y al otro siempre, hermanos amados, otros 65 kilómetros prácticamente al norte de la iglesia de Éfeso, o al este, no al norte. Pero óigame bien que esto es algo importante, que esta ciudad fue fundada prácticamente por Antíoco II. ¿Quién es Antíoco II? El hijo de Antíoco I. ¿Quién es Antíoco I? Él proviene de una dinastía, hermanos amados, que la fundó prácticamente Seunuco Nicanor. ¿Quién es Seunuco Nicanor, pastor? Fue uno de los generales, hermanos, de Alejandro el Grande, de Alejandro Magno. Acuérdense que ellos iban con conquista, con espada,
Y país que vencían, país que le quitaban la cultura a ese país y rápidamente ponían la cultura griega. Rápidamente imponían sus dioses primero, imponían su educación, imponían sus letras, imponían sus tradiciones, imponían todo lo que tuviera que ver con Grecia antigua. Y esta prácticamente, hermanos amados, la palabra, oiga bien, la Odisea es una palabra que proviene del origen griego que significa justicia del pueblo o juicio del pueblo. Fue puesto ese nombre en honor a la esposa, hermanos amados, la mujer de Antíoco II. Esta mujer fue terrible porque después dice la historia que envenenó a su esposo, hermanos amados. Miren qué amorosa, ¿no? Pero vamos a entrar en lo profundo de la historia de esta iglesia, de esta ciudad, porque esta ciudad fue de las más grandes, tanto así, hermanos amados, que ella tenía un centro comercial gigante, tenía baños termales, amados hermanos, tenía un estadio que fue descubierto siglos después, tenía un gran gimnasio, hermanos amados. Y oiga bien que esto es importante, hermanos amados. Era el centro comercial y administrativo de Roma. Ahí prácticamente habían puesto las bases Roma. ¿Por qué? Porque era una ciudad donde había muchas calles y rápidamente de cualquier lado se llegaba a la Odisea. Esta iglesia o esta ciudad, amados, tuvo un gran terremoto en el año 61 después de Cristo. Y miren, hermanos, porque esto es algo importante de la historia. Antíoco, que era prácticamente el emperador de ese tiempo, le dijo: les vamos a ayudar para reconstruir la ciudad. Pero la ciudad de la Odisea era como aquellos de Sardis que iban a recoger oro. Eran orgullosos y ellos dijeron: oiga, al menos los de Sardis se dejaron ayudar de Antíoco. Pero la Odisea dijeron: no meta su mano, emperador. Nosotros tenemos recursos suficientes para construir nuestra ciudad. Eran tan orgullosos porque tenían plata, hermanos amados. Eran tan orgullosos, hermanos amados, porque en la ciudad de la Odisea prácticamente había el centro financiero de aquel entonces. Era prácticamente un Wall Street. ¿Por qué? Porque ahí se manejaba intercambio de monedas, intercambio de divisas, y había numerosas transacciones, hermanos, comerciales, y es ahí donde ellos se ponían orgullosos de tener el centro financiero más grande. Ellos se sentían orgullosos también, hermanos, de ser los fabricantes número uno de la famosa lana fina negra. Porque en ningún otro lugar, sino solo en Sardis había. Sardis y la Odisea. Qué coincidencia, ¿verdad? Ellos se sentían orgullosos y decían: nadie puede competir con nosotros en la industria. Nadie puede competir con nosotros en nada. Y se sentían ellos orgullosos porque también fabricaban unas alfombras que eran muy preciadas en ese tiempo, amados hermanos. Ellos también practicaban la medicina y ellos tenían la gran escuela de oftalmología. Y ahí ellos, a través de ciertas hierbas y ciertas mezclas, se inventaron el colirio. Y ese colirio, hermanos, era como vender pan caliente a los hambrientos. Porque todo el mundo quería ese famoso colirio. Aquellos viajantes que, redundancia, perdón de la palabra, que viajaban en el desierto, siempre venían con los ojos grandes, con los ojos pegados, con los ojos llenos ahí, hermanos amados, de basura. Y el colirio que hacían en la Odisea
les quitaba todas esas afecciones. Habían crecido. Todo el mundo le compraba ¿a quién? A la Odisea. Por eso era el orgullo de ellos, amados hermanos. El orgullo de tener plata. El orgullo de una ciudad que estaba su mente fundada sobre el dinero. Algunos historiadores dicen de que probablemente la iglesia en la ciudad de la Odisea fue fundada por Epafras, porque hay indicios de que este colaborador, dice Pablo, Epafras, mi colaborador, dice él en Colosas, porque Colosas estaba cerca de Epafras y Herápolis estaba cerca de Epafras y la Odisea estaba cerca de la Odisea, ahí me equivoqué en palabras. Colosas estaba cerca de la Odisea. Y Herápolis estaba cerca de la Odisea. Y era como una triada, le decían ellos. Una triada de ciudades importantes. Pero la más importante era la Odisea. Porque era un pueblo industrial y muy civilizado. Pero vamos a ver, hermanos amados, ¿qué es lo que habla Dios de esta iglesia? Les dije, ¿no?, que ahí había unas termas. Quiero hablarles de eso también. Y es que todos los hombres de poder decían, vamos a ir de vacaciones, ¿a dónde? A la Odisea. Porque ahí se caracterizaba, acuérdense que ellos tenían una escuela grande de medicina. Y ahí habían aguas termales. Es rico en bañarse en esas aguas termales, que tienen que estar calientitas, hermanas. Las aguas calientitas. Y ellos se jactaban de eso. Pero saben, ellos hicieron unos acueductos. Unos acueductos que traían el agua caliente de otras ciudades. Esa agua de verdad era caliente, amados. Pero en el trayecto de los acueductos, el agua se mezclaba, oiga bien, con el agua potable. Y a veces el agua, cuando ellos abrían los grifos, llamémosle así, se encontraban que el agua que llegaba para el consumo de ellos era un agua amarillesca, era una agua con un olor un poco raro. Y cuando ellos decidían tomar agua, oiga bien, les provocaba vómitos a ellos, porque era agua tibia. ¿Quiénes han probado agua tibia? Es fea, de verdad. La pasamos, sí, porque es agua potable. Pero en el caso de esta ciudad, les costaba pasarla. ¿Saben por qué? Porque el agua de las termas no es agua potable, amados del Señor. Trae sulfuro, azufre. Trae ciertos elementos, hermanos, que son nocivos para el interior del cuerpo, pero beneficiosos para el exterior del cuerpo. Porque mata hongos, porque mata cualquier cuestión de la piel y nos ayuda a embellecer la piel. Eso sí se lo puedo garantizar. Pero veamos qué dice el Señor, porque va corriendo el tiempo. Y dice el Señor, en el nombre de Cristo, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Nos dimos cuenta que el ángel representa el pastor de la iglesia, porque Dios al pastor es el que llama o a juicio o a darle también el honor que se merece, o a juicio también. Y dice, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén. El amén es un verbo que significa el así sea. Es un verbo de confirmación, proviene del verbo amán, así, hermano, amán, así como se oye, hermano. Y significa, hermanos amados, firmeza, significa seguridad. Por eso el Señor dice, así dice el amén, así dice el así sea, así dice el Señor, con toda confirmación, con toda seguridad, con toda garantía. Acuérdense, en Cristo las promesas son en Él sí y en Él amén, dice Corintios.
confirma la palabra de Dios aquí. He aquí, dice el Señor, el amén, el testigo fiel, el testigo fiel y verdadero está hablando, queridos hermanos, que Jesús es un testimonio verdadero. Es un testimonio. Hay testigos que son falsos muchas veces y lo podemos ver en la ley, que la ley amonesta al testigo falso. Pero en Cristo Jesús no hay ninguna falsedad. Él es el verdadero. Así la palabra de Dios en Apocalipsis dice que venía uno montado sobre un caballo blanco y traía la palabra fiel y verdadero. Ese es el nombre de nuestro Dios, fiel y verdadero. Sigamos adelante porque es importante, hermanos amados, porque eso significa la seguridad de esta palabra. Y dice, el principio de la creación de Dios dice esto. El principio de la creación de Dios. ¿Qué significa esto, amados hermanos? Y yo quiero aquí expanderme unos 5 minutos si es posible. Porque el principio de la creación no significa que Él fue el primer ser creado. Acuérdense, hay una palabra griega que significa protos y significa el primero en ser creado. Pero en este versículo en especial es la palabra arqué, y esa palabra significa el inicio de la eternidad. Mi pregunta es, ¿en qué año inició la eternidad? ¿En qué año? ¿Cómo usted puede definir el inicio de la eternidad? Si llegamos al año 100,000, ¿dónde está el inicio y el fin de la eternidad? No existe, ¿verdad? Por eso, oiga bien, en el original griego la palabra arqué significa existencia eterna, significa la causa de todos los orígenes. O sea que la eternidad, oiga bien, el origen de la eternidad es en Cristo Jesús. Por eso leemos la palabra en Juan 1:1 y dice la Biblia, en el principio era el verbo, pero el verbo, acuérdense, es la palabra, y la palabra es Jesús mismo. O sea, en el principio era Jesús. Amén. Y Jesús era con Dios. Y Jesús era Dios. Analiza esa palabra que le estoy diciendo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Eso significa que nuestro Señor posee todas las características de la divinidad. El estudio que estuvimos viendo ayer sábado, la divinidad de Cristo. Pero yo no me quiero meter mucho en eso porque el tiempo va avanzando. Sigamos adelante porque es importante esto, amados hermanos. Ya les dije que cuando la palabra dice aquí en este versículo, el principio de la creación de Dios dice esto, está hablando de que Él es el inicio de la eternidad, es la causa original de la eternidad, Él es el origen de todas las cosas, Él tiene existencia eterna. Pero ¿qué dice este varón santo? Y dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Esa es la censura. Miren, todas las iglesias, toditas, incluso aquella que estaba en el trono de Satanás, tenía gente que guardaba la palabra, tenía gente que cuidaba el testimonio. Poquitos eran. En la iglesia, hermano, donde estaba la mujer Jezabel, había hombres que no se habían prestado a esa doctrina. En la iglesia de Éfeso, hermano, que dejó su primer amor, había siempre hombres que habían cuidado sus vestiduras. Pero en la iglesia de la Odisea pasó algo distinto. Y es que algunos teólogos dicen de que esta iglesia estaba llena de gente inconversa, de que esta iglesia no habían nacido de nuevo.
y que habían dejado a Cristo fuera. Oiga bien, habían dejado a Cristo fuera de la iglesia, porque ellos querían vivir su ley, querían vivir su evangelio, querían vivir el evangelio como ellos gustaban y no según la palabra de Dios. Querían hacer lo que a mí así me gusta mi evangelio, yo así creo de esta manera. Y por eso muchos teólogos la comparan con la iglesia de este siglo. No estoy hablando de esta iglesia en Chetumal, no. Estoy hablando de todas las iglesias evangélicas en el mundo. Por tanta necedad, por tanta apostasía. Pero sigamos viendo, mire, porque le dice, yo conozco tus obras. Eso ya sabemos que significa la omnisciencia de Dios. Dios conoce la obra de cada uno. Dios sabe dónde nos manejamos. Dios sabe con quién andamos. Dios sabe incluso cuando estamos con nosotros mismos, nuestros pensamientos que a veces nos traicionan, a veces los reprendemos. Dios conoce la obra de nuestro corazón, de nuestros pensamientos. Y Él le dice, yo conozco tus obras, que tú no eres frío ni caliente. Es tremendo esto, hermanos, porque les voy a hacer la comparación. ¿Quién es el frío? El frío es todo aquel que no conoce de Cristo. Amén. Todo aquel que no sabe de Cristo es frío, porque no sabe, no entiende, no quiere, y sin tantas cosas dice, yo no quiero nada con Dios. Yo no creo en Dios, te dicen. Yo soy ateo, te dicen. Aquí a mí varios me he encontrado así. No me hable de Cristo. Esos son los fríos, porque son muertos vivientes, según la palabra de Dios. Pero ¿cuál es el reproche de Dios? Que no eres ni frío ni caliente. ¿Qué es un cristiano caliente? Es un cristiano ferviente al Señor. Es un cristiano que se entrega a Dios. Es un cristiano que tiene el fuego de Dios. Es un cristiano que no necesita, hermanos amados, que le estén dando lechita cada rato. Es un cristiano que comparte. Es un cristiano que evangeliza. Es un cristiano que busca de Dios, aún si sabe poca palabra, pero busca de Dios, busca la verdad. Pero ¿qué dice el Señor de la iglesia de la Odisea? Pero por cuanto, en el versículo 15, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Oiga bien, hermanos, en el cristianismo, todo aquel que se aleja del Señor no es frío, no, porque ya conoció de Dios. Es tibio. Oiga bien lo que le digo. Todo cristiano, que incluso aquellos que han apostatado y le dieron la espalda a Dios y dicen, no, ya no voy a ninguna iglesia, porque las iglesias solo son problemas, solo son cosas, solo bla. Esos son tibios. Ningún hijo de Dios puede llegar a ser frío, como lo dice la palabra, porque frío es el que está muerto completamente. Simplemente están tibios. Pero ¿cuál es la reprensión de Dios? Leamos y dice en el versículo 16. En el 15, sigamos leyendo. Yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¡Wow, hermanos! ¿Qué es lo que les estaba enseñando el Señor a esta congregación, hermanos amados? ¿Qué más que la iglesia de la Odisea el saber qué significa tibieza? Si ellos sabían que el agua tibia no la botaban porque no servía para nada, ni para las aguas termales, porque el agua tibia termal no sirve. Tiene que estar calientita para que tú comiences a sentir, a relajarte, a que se
sirve para nada, amados. O sea que el Señor les estaba haciendo una comparación, amados hermanos, de que ellos o tenían que ser calientes, tenían que tener un fervor oiga bien, en la conversión, o tibios, o fríos, o mejor no haberme conocido, dice el Señor. Mejor no haberme conocido, que hubiéndome conocido, volverse atrás del santo mandamiento. Y es esto lo que debemos de meditar, iglesia, como hijos de Dios. ¿Cómo estoy delante de mi Creador? ¿Cómo estoy delante de mi Dios? Y miren, hermanos, yo de todo mi corazón, no es mi afán, no, ni siquiera le quiero ser culpable yo de nada. No, yo no conozco tu corazón. Dios sí, Dios hasta el mío lo conoce. Pero esto sí, es mi deber decírselo. Debemos de examinar nuestros corazones. Debemos de hacer un autoexamen. Por eso la Biblia dice: examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos si están en la fe. Es necesario que como hijos de Dios probemos nuestras actitudes para con Dios, hermanos. Miren, ustedes saben que Timoteo, en el tiempo de la persecución, Nerón estaba cazando a los cristianos, no cazándolos en matrimonio, matándolos, destruyéndolos. Y él, cuando hallaba ya unos 10 o 15 cristianos, dice la historia, por eso leen la historia de los mártires de la iglesia, que juntaban los cuerpos. Él les decía a los soldados: junten los cuerpos, y les echaba querosín. Y decía él: quiero ver esa fogata y los cuerpos y olor a carne quemada. Y eso de él se jactaba de eso. Nerón. ¿Y qué pasó? En la persecución Timoteo tuvo miedo. Tanto así que estaba casi a punto de negar al Señor. Y viene el apóstol Pablo, no pierda Apocalipsis, vámonos a Timoteo, segunda de Timoteo 1, capítulo 3. Y miren el gran consejo precioso que le da el apóstol Pablo a Timoteo, para que no llegara a la tibieza espiritual. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Y dice el apóstol Pablo: miren, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar hago, dice, me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Oiga, esto lindo que le dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y aquí viene el consejo de Pablo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, oiga bien lo que dice aquí: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones, de la persecución que te está llegando, le decía, por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Saben cuál es el temor del apóstol Pablo? De que Timoteo se volviera un creyente tibio por la persecución. Y yo estoy seguro, hermanos, que más de alguno de nosotros a veces sufrimos persecuciones en nuestros hogares, sufrimos persecuciones con nuestros familiares, sufrimos persecuciones donde sea. Pero yo quiero decirte, hermanos, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. No te quedes tibio, no te quedes tibio. Vuelve a encender ese fuego, vuelve a encender la pasión de Dios, vuelve a encender lo que Dios puso dentro de tu vida. Porque Dios sí va a hacer algo al final de los tiempos.
y es corregir la iglesia del Señor. Y Él dice que va a poner a su derecha a todos sus ovejitos, pero a su izquierda va a poner ¿a qué? A todos los cabritos. Y es aquí donde tú y yo debemos de darnos cuenta de que nosotros somos ovejitas de Dios. Amén. Y por ende debemos de caminar, disculpen la redundancia, en el camino de la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra te dice que, y le dice a la Odisea, no eres frío ni caliente. Dice el Señor, yo prefiero que tú te decidas. O vas a ser frío, o me vas a negar completamente, o te vas a decidir a servirme de todo corazón. ¿Qué decisión tomarías tú, amado? No me conteste a mí, contéstesela a Dios. ¿Qué decisión tomarías tú? Por eso Dios dice, decídase. O eres de acá o eres de allá. Pero no puede haber un término medio. Porque el término medio, ¿qué dice el Señor? Lo voy a vomitar de mi boca. Y qué feo es que después de habernos deleitado en Dios, después de haber disfrutado la palabra de Dios, después de haber tenido a Dios como tu Salvador, yo me puse a pensar, Señor, qué feo debe ser que tú un día me digas, apartado de mí, hacedor de maldad. No, yo le estaba diciendo, Señor, yo quiero que tú me digas, vení, hijo, al reino preparado para usted y todos aquellos que se santificaron. Todos aquellos aquí les he preparado las moradas celestiales. Vengan aquí, aquellos que hicieron mi voluntad. Aunque con tropiezos, pero la hicieron. Eso es lo que quiere Dios, amados. Que nosotros perseveremos en sus palabras. Que nosotros, hermanos amados, hermanos, de verdad no nos entibiemos. Llegue lo que llegue, tu corazón tiene que estar caliente. Llegue lo que llegue, tu corazón tiene que estar firme en el Señor. Amén. Hemos llegado a los tiempos donde la iglesia necesita psicología. Yo necesito que me levante. No, usted necesita a Cristo porque no ora mucho. Usted necesita a Cristo porque no lee la palabra. Usted necesita a Cristo porque no está firmado. Hemos llegado al tiempo donde la iglesia necesita psicólogos porque ya no se conforma con la sana doctrina de Dios, ya no se conforma con la sana enseñanza, y por eso Dios dice, defínete, hijo mío, quiero que seas caliente, yo quiero que seas caliente, quiero que afirmes tus pasos. Y miren lo que le dice a la iglesia, sigamos leyendo lo que le dice a la iglesia de la Odisea. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado. Eso significa, hermanos, disculpen en la palabra, pero lo tengo que decir, desgraciado. ¿Qué más? Miserable, pobre, ciego y desnudo. Palabras fuertes, dice Dios, amados. ¿Y por qué pensaban ellos que eran ricos? ¿Saben por qué? Porque tenían plata, amados. Y a veces nosotros pensamos, miren, y yo quiero que no nos confundamos en esto. Porque a veces que Dios, oiga, permite que llegue dinero a nuestras manos, pensamos que estamos siendo aprobados por Dios. Y a veces no es así, hermanos. La plata no indica nada. La paz de Dios es la que debe reinar en nuestros corazones. La paz significa abundancia en el original hebreo. La paz significa, hermanos amados, también riqueza de tipo espiritual. Y a veces andamos caminando mal, pero como pensamos, Dios me está dando plata, decimos estoy bendecido. Pero si estamos caminando mal, simplemente estamos casi cayendo en la tibieza espiritual, amados. Por eso aquí debemos de ser discernidores
y decir: Dios, de verdad, no sé si tú te has examinado, yo sí. Leo Gálatas 5 y ahí están los dones del Espíritu y las cosas de la carne. Y yo digo: esto tengo, esto no, esto sí, aquí estoy luchando, Señor. Yo me gustaría que tú te examinaras, pero de verdad. Porque a veces decimos: soy humilde. Con solo decir esa palabra, ya se te quitó la humildad. Porque que es humilde no lo habla, sino que se vive. Miren, Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. En Él no se ve mal. ¿Saben por qué? Porque Él sí es humilde. Y sí es manso. Y sí demostraba con los hechos su humildad. ¿Qué es lo que quiere enseñarle hoy a la iglesia a través de este tema, hermanos amados? A que nos esforcemos por ser seres. Oiga bien, porque la palabra más adelante vamos a leer cuando le dice: sé celoso. Esa palabra significa sé ferviente en el Señor. Y la palabra ferviente significa hirviente. Y eso significa que tenemos que calentar nuestros motores en el Señor. Vamos a seguir leyendo. Miren, ¿qué es lo que le dijo el Señor? Que eran, ¿qué? Ciegos espirituales, que eran pobres. ¿Por qué? Porque aunque tenían las riquezas, les hacía falta la riqueza más grande. Óigame bien, y la riqueza más grande, ¿quién es? Jesucristo. Por eso el Señor estaba afuera, tocó la puerta, porque no estaba dentro el Señor. Estaba fuera de la iglesia el Señor tocando: déjenme entrar, laodicenses, déjenme entrar, por favor, aquí estoy afuera, déjenme entrar. Ese versículo no es para los inconversos, ese versículo es para la iglesia del Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Déjame entrar, dice el Señor. Y le da esta regañada y le dice al Señor: ¿cómo tú dices que no eres rico y que no tienes necesidad? ¿Sabes? Le dice él que tú eres un desventurado. Estás en una desgracia espiritual. Él estaba hablando espiritualmente. Eres miserable. O sea, tienes pobreza extrema. Pobre, ciego, desnudo. ¿Por qué les dice desnudos? ¿Por qué les dice ciegos? Porque ellos con su colirio decían que abrían los ojos bien de cada ser humano. Pero dicen: ni tu colirio te va a servir, ni siquiera tus lanas, tus abrigos de lana negra bien hermosos, porque hermano, esos solo los riquitos se los ponían la lana negra, porque era algo especial. Ni siquiera tu lana, dice el Señor, porque está desnudo delante de mis ojos. Sigamos adelante, miren hermanos, porque dice el Señor: miren, por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. ¿Qué dice el Señor? Te aconsejo que de mí compres oro refinado, para que de verdad seas rico. O sea que el oro que ellos tenían simplemente era un oro que los hacía, ¿qué? Volverse altivos, volverse autosuficientes y decir: ay, yo no necesito de Dios si yo tengo plata. Ya ven ustedes que la psicología del dinero, la gente piensa que tiene, está bien, pero ¿qué pasaba? No tenían a Cristo en su corazón. Compra oro refinado con fuego, le decía el Señor, para que de verdad seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Porque esas lanitas finas, negras, exclusivas para los riquillos, no significaban nada para el Señor. Y que al Señor nadie lo puede comprar, amados.
Y es aquí donde debemos de pensar, Señor, estoy desnudo delante de ti, Señor. Señor, miren, ¿sabían ustedes que la desnudez en la Biblia significa pecado? Por eso cuando pecó Adán y Eva, se vieron su desnudez. Y ellos dijeron, vamos a tomar hojas de higuera y nos vamos a hacer ahí unos para taparnos la desnudez. Y lo hicieron. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Compra de mí, le dice el Señor, vestiduras blancas para vestirte. Y no se descubre esa desnudez que hay en ti. Y le dice también, miren amados, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ay, Dios mío. Unge tus ojos con el verdadero colirio. Y es la palabra de Dios. ¿Saben que ese es el verdadero colirio para los hijos de Dios? Porque en la palabra nos reflejamos. Señor, aquí estás hablando de esto. Es para mí, Señor. Yo estoy fallando. Señor, pero ¿por qué tu palabra habla de esto? Bueno, es para mí, Señor. Bueno, esto no es para mí, porque aquí ya vencí en el nombre del Señor. Aquí también ya vencí en el nombre del Señor. Ese es el mejor colirio para nuestros ojos. Estoy hablando de algo espiritual. Y por eso el Señor le dice, unge tus ojos con colirio para que puedas ver. Porque la verdadera vista espiritual proviene de observar la palabra de Dios. Es de testificar la palabra de Dios. Y de que nos examinemos. Y podamos ver como Dios quiere que nos veamos. ¿Te has examinado en estos días, amado? ¿Has examinado tus vestiduras? ¿Has examinado tu manera? Yo sí, hermano. Incluso ayer estaba pidiéndole a Dios que me ayude también. Porque todos necesitamos de Dios. Y dice la palabra, sigamos leyendo, miren, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Como dice Dios, ¿cómo es eso que tú reprendes? ¿Cómo es eso que tú disciplinas? ¿Cómo es eso que tú castigas? Pues sí, fíjense que sí. Por cuestiones de tiempo, para los que apuntan, les voy a dar las citas bíblicas, pero no las vamos a leer ahorita. Deuteronomio 8, 5, 6. Hebreos 5, 12, del 5 al 7. Job 5, 17. Proverbios 3, 11. Salmos 119, 65 al 67. Salmos 94, del 12 al 13. Y hay otras más que no las quise poner. Salmos 94, del 12 al 13. Ahí está como Dios reprende. Y también hasta uno en Timoteo que habla de los ancianos. Y dice la palabra, esa sí se los quiero leer. Y los ancianos significan los servidores de Dios. Amén. Ya se lo digo, permítame. Permítame que estoy buscando ahorita. Permítame, hermano, quiero ver si lo hallo. Gloria a Dios. Vamos a hacer una pausa de un segundo. Ay, me metí en problemas. Amén. Sí, 1 Timoteo capítulo 5.
Versículo 19 al 20. Amén. Esto es para servidores. Este tipo de disciplina y reprensión. Amén. Y dice la palabra de Dios: contra un servidor anciano, está hablando anciano o servidor de Dios, no admitas acusaciones, sino con 2 o 3 testigos. Amén, porque todo tiene que constar. Y dice: a los que persisten en pecado, ¿quiénes? Ancianos o servidores. Repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Hay reprensiones que se hacen allá por primera vez, en el cuarto allá, con el pastor y los líderes. Y esto quiero que lo entendamos, porque a mí se me han buscado también. Pero a los que persisten se hace públicamente, para que los demás teman que no es un juego la disciplina de Dios a través de los pastores y de Dios mismo. Eso quiero dejarlo claro de cualquier cosa, ¿no? Porque la Biblia nos da esa autoridad. Cuando entendemos el contexto de la Biblia, nos damos cuenta. El que persiste, ¿ya? Esa es una reprensión bíblica también, hermano. Pero ¿qué dice la Biblia? Sigamos adelante, hermano, porque no me quiero quedar en eso, porque no es eso el Evangelio. Sigamos leyendo. Y dice el Señor: miren, yo reprendo y disciplino a los que amo, que dice: sé pues celoso. Y esa palabra significa ferviente, significa caliente, significa hervido. Sé pues, dice el Señor, celoso, hirve, caliéntate y arrepiéntete. Dios quiere que todos nosotros, o sea, todos los pueblos de Dios, pues, no nosotros solos, busquemos a Dios con amor verdadero, con un celo, no, hermanos, legalista, porque esa es otra cosa que también un día vamos a hablar, tipo de celos, sino con el verdadero celo de Dios, así como Jesús dijo: el celo de tu casa me consume. Y se portó ahí Jesús de una manera que no debemos de obviar. Es una manera reprendiendo a aquellos vendedores que habían hecho del templo de Dios una casa, un circo, una casa de animales prácticamente. Entonces la palabra de Dios, hermano, dice: sé celoso, anímate, no seas tibio, hermanos, sé celoso, celoso. Jesús habla, el apóstol Pablo habla, y eso en Romanos 12:11 él dice: fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. No se nos apague el fuego. Amén. Preocupémonos de estar calientes en el Señor, a una temperatura caliente que podamos trasladarle al otro. Amén. Ese fuego. Pero no te contamines, amado, con tibieza espiritual, porque la vamos a pagar muy caro. No conmigo, no, con Dios. Está en juego nuestra salvación, está en juego nuestra vida eterna, está en fuego por lo que Dios dio su vida, hermanos amados. Por eso Dios habla del arrepentimiento, para que su pueblo se dé cuenta, hermanos, de que si algo nos ha fallado a Dios, ponerlo a cuenta, Dios, en cuenta con Dios. Es tiempo que abramos los ojos, iglesia. Es tiempo que meditemos nuestros caminos. Meditémonos. Volvamos a la senda antigua. Volvamos a amar a Cristo. Volvamos, amados. La iglesia de Éfeso dejó su primer amor. Esmirna no tenía prácticamente ningún reproche. Pérgamo era la iglesia permisiva. Tiatira, la iglesia inmoral. Sardis, la iglesia superficial. La Filadelfia, no hay ningún reproche. Y la Odisea, la iglesia tibia. Y pregunta es: ¿qué quieres ser en el Señor?
ser tibio o ser caliente. Frío ya no puede ser porque ya llegó la palabra en tu vida. ¿Qué quieres ser, amado? ¿Qué quieres ser? El problema es que no hemos visto a Dios como Él es, como fue un consumidor. Y por eso muchas veces jugamos tanto con Dios. ¿Qué tal si el Señor fuera? Es el mismo de ayer, por supuesto, pero el sacrificio de Jesús apaciguó la ira de Dios. Por eso hoy ya no consume a la gente en el acto. ¿Qué tal si fuera como el Génesis, todo el antiguo pacto? Hasta a mí me hubiera volado, hermanos. Cuanto más al pueblo muchas veces. Por eso debemos de afirmar nuestros corazones en Dios, no en el hombre. En Dios. Y dice la Biblia, miren, sigamos, porque ya el tiempo ya me comió lastimosamente. Y dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí llama a Dios porque Dios estaba afuera. Jesús estaba afuera, no estaba en el templo, hermano. Porque la gente lo había sacado. ¿Por qué? Porque ellos decían: ay, yo tengo plata, yo tengo dinero, yo con dinero arreglo las cosas. Hay gente que hasta compra amigos con dinero y le da algo y le saca información de alguna cosa. De verdad, así son los políticos, los presidentes. No todos, porque no hay que generalizar. Pero sí, la mayoría de políticos armados, ese fuego sucio lo tienen. Dice, miren, sigamos adelante. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que venciere le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. ¿Qué dice el Señor? Déjame entrar, hijo mío. Ya no tengas tibieza. Déjame entrar. Déjame entrar por una vez. ¿Estamos dispuestos a dejar entrar a Jesús? Amén. Amén. Sí, hermanos. Eso se llama humildad, sin decir amén. Estoy dispuesto, Señor. Si te he fallado, yo estoy dispuesto a abrirte la puerta, Señor. Si tengo dureza en mi corazón por algo, Señor, yo te abro la puerta. La dureza no es de Dios, amados. Si yo tengo amargura en mi corazón, yo te abro la puerta, Dios. Si yo no he perdonado a mi esposo que tanto me golpeó, Dios, hoy te abro la puerta para sacarme eso, Señor. Porque esta iglesia, hermanos, yo la veo y es una iglesia superficial. Pero aún en la superficialidad que dice el Señor, sé pues celoso y arrepiéntete. Arrepiéntete porque yo vengo a tu casa y es la puerta de tu corazón la que toco. Ábreme para entrar ahí, para cenar contigo y tú conmigo. Y si tú vences y abres la puerta, te voy a dar una gran bendición. Que te sientes en mi trono conmigo, así como yo vencí, dice Jesús, y me he sentado con mi Padre en su trono. Y dice él: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Y oiga bien, hermanos, si tú has prestado atención a este mensaje, de verdad tienes que abrir tu corazón a Dios. De verdad. Porque Dios ayer nos habló a través de Rodrigo. Dios lo usó. Y también está hablando de lo mismo Dios. ¿Acaso tendremos dureza, digo yo? Examinémonos, amados. Examinémonos. Y yo hoy le pedí perdón a una hermana, le dije: hermana, sí, una hermana muy humilde, de verdad. Si le ha faltado perdón, ella también, qué linda. Y así lo voy a hacer individualmente, no en grupo, porque en grupo no vamos a ir de eso. Individualmente me voy a ir acercando en el tiempo, le voy a ir, poco a poco lo voy a ir haciendo. Si te he fallado, perdona. Porque el perdón es de tú a tú, de persona a persona.
Y ansia, ahorita voy a adelantarme. Y perdónenme si les he faltado. Pero yo no quiero que un día el Señor me diga: hijo, por tu dureza te voy a dejar. Fuiste pastor, pero te voy a dejar porque tenías algo en tu corazón. Yo no quiero. No quiero que Dios me descalifique. Por eso tú, hermano, hoy que has oído este mensaje, ábrele la puerta a Dios antes que el Señor nos lleve a su gloria. Y después digas: ¿por qué no me fuiste? Por la dureza de nuestros corazones, dice el Señor. Pongámonos en pie, vamos a hacer oración.